Y si el problema que has estado intentando resolver durante años no está en tu trabajo, en tu economía, en tu familia, ni en las circunstancias que te rodean, y si el verdadero obstáculo está en tu mente, porque muchas personas le piden a Dios que les cambie la vida, pero muy pocas entienden que Dios casi nunca comienza cambiando las circunstancias. Dios comienza cambiando la manera en que piensas. Y cuando Dios limpia tu mente, tu vida inevitablemente comienza a cambiar. Tú puedes seguir viviendo en la misma casa, teniendo el mismo empleo, enfrentando los mismos desafíos y relacionándote con las mismas personas, pero si tu mente cambia, tu realidad también cambia. No porque la realidad externa haya sido transformada de inmediato, sino porque ahora la observas desde una perspectiva diferente. Y ahí es donde ocurre uno de los milagros más grandes que Dios realiza en una persona. Muchas veces crees que necesitas más oportunidades, más recursos o más ayuda. Sin embargo, Dios sabe que antes de darte algo nuevo necesita preparar el lugar donde lo vas a recibir, y ese lugar es tu mente. Porque una mente llena de miedo no puede administrar la paz. Una mente llena de resentimiento no puede sostener relaciones sanas. Una mente dominada por la queja no puede reconocer las bendiciones que ya tiene delante. Por eso Dios trabaja primero en tu interior. Observa la naturaleza. Antes de que un árbol produzca fruto, sus raíces deben fortalecerse debajo de la tierra. Nadie las ve, nadie las aplaude, nadie las celebra, pero son la base de todo lo que vendrá después. De la misma manera, cuando Dios está preparando algo grande para ti, muchas veces comienza siendo una obra silenciosa en tus pensamientos. Una obra que otros no pueden ver, pero que terminará sosteniendo todo lo que vendrá más adelante. El problema es que tú quieres resultados visibles mientras Dios está trabajando en procesos invisibles. Quieres prosperidad inmediata, pero Dios está enseñándote disciplina. Quieres puertas abiertas, pero Dios está enseñándote paciencia. Quieres llegar rápido, pero Dios está formando carácter. Y mientras tú te enfocas en lo que todavía no ha cambiado afuera, Dios está transformando algo mucho más importante dentro de ti. La mente humana es un terreno extremadamente poderoso. Allí nacen las decisiones, las emociones, los hábitos y las acciones. Todo lo que haces comienza primero como un pensamiento. Ninguna victoria aparece por accidente, ninguna derrota aparece por casualidad, todo empieza en la mente. Por eso el enemigo de tu propósito intenta sembrar confusión, miedo, ansiedad, duda y desánimo, porque sabe que si logra controlar tus pensamientos, tarde o temprano controlará tus decisiones. Pero también sabe algo más, sabe que cuando Dios limpia tu mente, pierde gran parte de su influencia sobre tu vida. Piensa en cuántas veces dejaste pasar oportunidades porque pensaste que no eras capaz. Piensa en cuántas veces abandonaste proyectos porque creíste que fracasarías. Piensa en cuántas veces te conformaste con menos porque asumiste que no merecías más. Las limitaciones más peligrosas no son las que están fuera de ti, son las que viven dentro de ti y se disfrazan de realidad. Hay personas que tienen talento, capacidad y oportunidades, pero están atrapadas por pensamientos que las mantienen pequeñas. Y hay otras que enfrentan enormes dificultades, pero avanzan porque han aprendido a pensar de una manera diferente. Dios entiende esto perfectamente. Por eso, cuando Él decide transformar una vida, muchas veces comienza desmontando viejas estructuras mentales. Comienza eliminando creencias que has cargado durante años. Ideas que aceptaste como ciertas simplemente porque las escuchaste repetidamente. Tal vez creciste escuchando que nunca lograrías nada importante. Tal vez alguien te hizo sentir insuficiente. Tal vez los errores del pasado te convencieron de que estabas condenado al fracaso. Tal vez una decepción te hizo creer que ya no valía la pena intentarlo. Y sin darte cuenta, comenzaste a construir una identidad basada en heridas en lugar de construirla sobre el propósito que Dios tiene para ti. Cuando eso sucede, la mente se llena de ruido. Empiezas a dudar de todo. Dudas de tus capacidades. Dudas de las personas. Dudas del futuro. Incluso dudas de Dios. Y mientras más ruido existe en tu interior, más difícil se vuelve escuchar la dirección correcta. Por eso una de las primeras formas en que Dios limpia tu mente es enseñándote a distinguir entre lo que es verdad y lo que es solamente miedo. El miedo habla fuerte, pero no siempre dice la verdad. La ansiedad habla rápido, pero no siempre tiene razón. La inseguridad parece lógica, pero muchas veces está basada en experiencias pasadas que ya no representan tu presente. Dios comienza a mostrarte que no todo pensamiento merece ser creído. No todo lo que llega a tu mente merece quedarse. No toda idea merece convertirse en una decisión. Y cuando entiendes eso, empiezas a recuperar algo que habías perdido, el control sobre tu manera de pensar. Porque una mente limpia no significa una mente sin problemas.
Significa una mente capaz de mantener claridad aún en medio de los problemas. Significa una mente que no se deja dominar por cada emoción pasajera. Significa una mente que aprende a filtrar lo que la fortalece y a rechazar lo que la destruye. Aquí aparece una enseñanza muy importante. Muchas personas esperan que Dios elimine instantáneamente todos sus pensamientos negativos, pero normalmente Dios no trabaja de esa manera. Él te enseña a desarrollar nuevos hábitos mentales. Te enseña a reemplazar la preocupación constante por confianza. Te enseña a reemplazar el resentimiento por perdón. Te enseña a reemplazar la queja por gratitud. Te enseña a reemplazar la desesperación por esperanza. Y cada vez que haces ese cambio, tu mente se vuelve un poco más fuerte. Porque la transformación verdadera no ocurre en un solo día, ocurre a través de decisiones repetidas. Cada pensamiento correcto fortalece una nueva dirección. Cada elección saludable construye una nueva mentalidad. Cada acto de fe debilita una antigua cadena. Y aunque al principio los cambios parezcan pequeños, con el tiempo producen resultados extraordinarios. La mayoría de las personas subestima el poder de una mente renovada. Creen que el cambio ocurre cuando aparece una gran oportunidad. Pero muchas veces el cambio ocurre mucho antes, cuando una persona decide pensar de manera diferente. Ahí comienza todo. Ahí nace una nueva versión de ti. Ahí empieza el proceso mediante el cual Dios limpia tu mente para prepararte para una vida completamente distinta. Y lo más interesante es que esa limpieza no siempre es cómoda, porque Dios no solamente elimina pensamientos negativos, también confronta excusas, justificaciones y hábitos que te mantienen estancado. Y cuando eso ocurre, comienzas a descubrir que la verdadera batalla de tu vida nunca fue contra las circunstancias. La verdadera batalla siempre estuvo ocurriendo dentro de tu mente. Cuando Dios comienza a limpiar tu mente, sucede algo que muchas personas no esperan. Antes de sentir más paz, a veces te vuelves más consciente del desorden que existe dentro de ti. Es como cuando entra la luz en una habitación que ha permanecido cerrada durante mucho tiempo. El polvo siempre estuvo allí, pero no lo veías con claridad. La luz no creó el problema, simplemente lo reveló. De la misma manera, cuando Dios empieza a trabajar en tu interior, comienzas a notar pensamientos que antes parecían normales. Descubres cuánto espacio ocupaba la preocupación. Descubres cuántas decisiones tomabas impulsado por el miedo. Descubres cuántas veces reaccionabas desde la herida y no desde la sabiduría. Y aunque ese descubrimiento puede ser incómodo, también es una señal de crecimiento, porque nadie puede cambiar aquello que se niega a reconocer. Dios no te muestra tus debilidades para humillarte, te las muestra para transformarte. Te permite ver con claridad aquello que necesita ser corregido para que dejes de cargar pesos innecesarios. Piensa en cuánta energía consume una mente desordenada. ¿Una mente llena de resentimiento revive constantemente conversaciones del pasado? ¿Una mente llena de ansiedad imagina problemas que todavía no existen? ¿Una mente llena de comparación vive observando la vida de otros en lugar de construir la propia? ¿Una mente llena de culpa permanece atrapada en errores que ya no puede cambiar? Todo eso roba fuerza, enfoque y dirección. Por eso Dios quiere liberarte de esas cargas. No porque ignore tus heridas, sino porque sabe que no puedes avanzar mientras sigues abrazando aquello que te mantiene detenido. Muchas veces tú mismo te conviertes en el guardián de pensamientos que te hacen daño. Protege recuerdos que deberían sanar. Alimentas preocupaciones que no producen soluciones. Repites historias que refuerzan una identidad limitada. Y con el paso del tiempo, esos pensamientos terminan definiendo la manera en que ves el mundo. Lo peligroso de una mentira repetida muchas veces es que termina pareciendo una verdad. Si durante años te repites que no eres capaz, comenzarás a actuar como alguien incapaz. Si te repites que nunca cambiarás, comenzarás a comportarte como alguien derrotado. Si te repites que todo saldrá mal, interpretarás cada dificultad como una confirmación de esa creencia. Por eso Dios trabaja tan profundamente en tu mente, porque Él sabe que tu comportamiento seguirá la dirección de tus pensamientos. No puedes construir una vida llena de esperanza mientras alimentas una mente llena de derrota. No puedes caminar con confianza mientras permites que el miedo tome todas las decisiones. No puedes alcanzar nuevos niveles mientras conservas las mismas creencias que te mantuvieron estancado. La transformación exige renovación.
Y aquí aparece una diferencia fundamental entre información y transformación. Muchas personas acumulan información, escuchan conferencias, leen libros, consumen contenido motivacional y aprenden conceptos valiosos, pero la transformación ocurre solamente cuando aquello que aprendes comienza a modificar tu forma de pensar y actuar. Conocer una verdad no es suficiente. Debes permitir que esa verdad se convierta en parte de tu vida, porque una idea poderosa que nunca se aplica sigue siendo solamente una idea. Dios no quiere únicamente que escuches principios correctos, quiere que los vivas. Quiere que la confianza sustituya al temor. Quiere que la disciplina sustituya a la excusa. Quiere que la responsabilidad sustituya a la victimización. Quiere que la fe sustituya a la resignación. Y cada vez que eliges actuar de acuerdo con esos principios, tu mente se fortalece. Aquí es donde muchas personas abandonan el proceso, porque cambiar pensamiento requiere esfuerzo. Es más fácil culpar a las circunstancias, es más fácil responsabilizar a otros, es más fácil esperar que el entorno cambie primero. Pero Dios constantemente te invita a mirar hacia adentro, te invita a preguntarte qué pensamientos necesitas soltar, qué creencias necesitan ser reemplazadas, qué hábitos mentales necesitan ser corregidos, porque el cambio duradero siempre comienza desde el interior hacia el exterior. Observa a las personas que logran superar grandes dificultades. No son necesariamente las que tuvieron menos problemas. Muchas veces son aquellas que desarrollaron una mentalidad diferente frente a los problemas. Mientras algunos ven obstáculos, otros ven oportunidades de crecimiento. Mientras algunos se paralizan, otros avanzan paso a paso. Mientras algunos se enfocan únicamente en lo que perdieron, otros se concentran en lo que todavía pueden construir. La diferencia no siempre está en las circunstancias. La diferencia suele estar en la manera de pensar. Por eso Dios trabaja primero en tu mente, porque sabe que una mente renovada puede enfrentar desafíos que antes parecían imposibles. Cuando tu mente cambia, también cambia tu manera de interpretar las pruebas. Comienzas a entender que no toda dificultad es un castigo. Algunas dificultades son entrenamiento, algunas temporadas son preparación, algunos retrasos son protección, algunas puertas cerradas son dirección, y cuando comprendes eso, dejas de reaccionar con desesperación ante cada obstáculo. Empiezas a desarrollar una perspectiva más amplia. Empiezas a confiar incluso cuando todavía no entiendes completamente el camino. Eso no significa que desaparezcan las dudas o los momentos difíciles. Significa que ya no permites que ellos gobiernen tu vida. La fe madura no consiste en la ausencia de preguntas. Consiste en seguir avanzando aun cuando todavía no tienes todas las respuestas. Y esa madurez nace precisamente durante el proceso de limpieza mental que Dios realiza en ti. Poco a poco comienzas a notar cambios. Situaciones que antes te quitaban la paz ya no tienen el mismo poder. Críticas que antes te destruían ya no determinan tu valor. Problemas que antes te paralizaban ahora los enfrentas con serenidad, no porque te hayas vuelto perfecto, sino porque tu mente está aprendiendo a responder de manera diferente. Y ese cambio interno produce un efecto extraordinario. Comienzas a recuperar tu enfoque. Dejas de gastar tanta energía en lo que no puedes controlar. Dejas de vivir atrapado en escenarios imaginarios. Dejas de pelear batallas que solamente existen dentro de tu cabeza. Y entonces tu energía puede dirigirse hacia aquello que realmente importa. Tu propósito, tu crecimiento, tu familia, tu servicio, tu relación con Dios, tu desarrollo personal. Empiezas a entender que una mente limpia no es una mente vacía, es una mente alineada con principios correctos, alineada con valores sólidos, alineada con una visión más grande que las emociones del momento. Y cuando ocurre esa alineación, comienzas a caminar con mayor claridad. Las decisiones se vuelven más firmes, las prioridades más evidentes, los objetivos más definidos. El camino no necesariamente se vuelve más fácil, pero sí mucho más claro. Entonces descubres algo que transforma por completo tu perspectiva. Dios no estaba retrasando tu crecimiento, te estaba preparando para sostenerlo. No estaba ignorando tus oraciones, estaba trabajando en el lugar donde el cambio debía comenzar. No estaba simplemente intentando mejorar tus circunstancias, estaba construyendo una nueva versión de ti, una versión más fuerte, más sabia, más disciplinada, más confiada, más consciente de su propósito. Y cuando esa transformación empieza a consolidarse, ocurre algo que cambia por completo la dirección de tu vida.
Comienzas a dejar de vivir reaccionando al mundo y empiezas a vivir guiado por convicciones profundas. Es allí donde la limpieza de la mente se convierte en una verdadera renovación de vida. Y cuando llegas a ese punto, comienzas a comprender una realidad que cambia por completo tu manera de vivir. La calidad de tu vida está profundamente conectada con la calidad de tus pensamientos. No porque los pensamientos tengan un poder mágico por sí mismos, sino porque ellos influyen en tus decisiones y tus decisiones terminan construyendo tu destino. Por eso Dios insiste tanto en transformar tu mente antes de transformar muchas de las situaciones que te rodean. Imagina por un momento que Dios te entregara todo aquello que has pedido, pero sin cambiar primero tu forma de pensar. Seguirías reaccionando con los mismos temores. Seguirías tomando decisiones impulsivas. Seguirías cayendo en los mismos errores que te hicieron tropezar antes. La bendición no consiste solamente en recibir algo nuevo. La verdadera bendición consiste en convertirte en la persona capaz de administrar correctamente aquello que recibes. Y esa preparación ocurre en la mente. Muchos quieren resultados extraordinarios mientras conservan pensamientos ordinarios. Quieren una vida diferente sin convertirse en una persona diferente. Quieren cosechar algo nuevo mientras siguen sembrando lo mismo. Pero Dios trabaja bajo principios. Y uno de esos principios es que la transformación interior precede a la manifestación exterior. Por eso, las temporadas en las que Dios limpia tu mente son tan importantes, aunque no siempre sean las más cómodas. Porque durante ese proceso, descubres cosas sobre ti que antes ignorabas. Descubres fortalezas que no sabías que tenías. Descubres capacidades que habían permanecido dormidas. Descubres que eras más resistente de lo que imaginabas. Descubres que muchas de las cadenas que te limitaban no estaban en tus circunstancias, sino en las interpretaciones que hacías de ellas. Y cuando esa comprensión llega a tu corazón, algo cambia profundamente. Dejas de esperar que todos cambien para poder avanzar. Dejas de esperar que el entorno sea perfecto. Dejas de esperar el momento ideal. Empiezas a asumir responsabilidad por tu crecimiento. Empiezas a construir con lo que tienes. Empiezas a caminar con lo que sabes. Empiezas a actuar con los recursos que ya están en tus manos. Esa es una de las señales más evidentes de una mente renovada. La persona inmadura siempre espera condiciones perfectas. La persona madura aprende a avanzar incluso en medio de condiciones imperfectas. Y esa madurez no aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla cuando decides confiar en Dios más que en tus emociones. Porque las emociones cambian constantemente. Hay días en los que te sientes fuerte. Hay días en los que te sientes cansado. Hay días en los que te sientes motivado. Hay días en los que te sientes confundido. Pero si permites que cada emoción determine tu dirección, terminarás viviendo sin estabilidad. Por eso Dios te enseña a construir tu vida sobre convicciones y no solamente sobre sentimientos. Te enseña a seguir adelante incluso cuando todavía no ves todos los resultados. Te enseña a permanecer firme incluso cuando las circunstancias intentan convencerte de renunciar. Te enseña a mantener la esperanza incluso cuando el proceso parece más largo de lo esperado. Y mientras haces eso, tu mente continúa fortaleciéndose. Poco a poco comienzas a notar que reaccionas menos y reflexionas más. Que te quejas menos y agradeces más. Que temes menos y confías más. Que dudas menos y actúas más. Y aunque esos cambios parezcan pequeños, son precisamente ellos los que terminan produciendo grandes transformaciones. Porque las grandes victorias rara vez nacen de decisiones gigantescas. Normalmente nacen de pequeñas decisiones correctas repetidas durante mucho tiempo. Cada día que eliges pensar con fe en lugar de pensar con miedo. Cada día que eliges perdonar en lugar de alimentar resentimiento. Cada día que eliges aprender en lugar de rendirte. Cada día que eliges avanzar en lugar de quedarte inmóvil. Estás permitiendo que Dios continúe limpiando tu mente. Y mientras eso ocurre, tu vida comienza a reflejar esa transformación. Tus relaciones mejoran porque ya no reaccionas desde heridas abiertas. Tus decisiones mejoran porque ya no actúas impulsivamente. Tu paz aumenta porque ya no intentas controlar todo. Tu enfoque mejora porque dejas de distraerte con aquello que no aporta valor. Tu confianza crece porque empiezas a reconocer quién eres realmente delante de Dios. Entonces comprendes algo que muchas personas pasan por alto. Dios no solamente quiere darte una vida mejor, quiere darte una mente mejor, porque una mente transformada puede enfrentar temporadas difíciles sin perder la dirección, puede atravesar pruebas sin perder la esperanza, puede experimentar éxito sin perder la humildad, puede recibir bendiciones sin perder la gratitud.
Y eso vale más que cualquier logro temporal. Observa tu propia historia. Algunas de las lecciones más importantes de tu vida probablemente nacieron en momentos que no habrías elegido. Momentos donde tuviste que aprender a confiar. Momentos donde tuviste que esperar. Momentos donde tuviste que levantarte después de una caída. Momentos donde tuviste que seguir adelante aun cuando no entendías completamente el propósito de lo que estaba sucediendo. Sin darte cuenta, Dios estaba formando algo dentro de ti. Estaba fortaleciendo tu carácter. Estaba desarrollando tu paciencia. Estaba ampliando tu perspectiva. Estaba limpiando tu mente de ideas que ya no servían para la nueva etapa que venía en camino. Porque cada nivel de crecimiento exige una manera diferente de pensar. No puedes entrar en una nueva temporada con una mentalidad vieja. No puedes alcanzar nuevas metas aferrándote a antiguos límites. No puedes caminar hacia el propósito que Dios tiene para ti mientras sigues cargando pensamientos que pertenecen a versiones pasadas de tu vida. Llega un momento en el que debes decidir qué conservar y qué dejar atrás. Debes dejar atrás la mentalidad de derrota. Debes dejar atrás la mentalidad de víctima. Debes dejar atrás la mentalidad de escasez. Debes dejar atrás la mentalidad de miedo. Y debes comenzar a caminar con una mentalidad de fe, responsabilidad, crecimiento y propósito. Esa decisión no la puede tomar nadie por ti. Ni tu familia, ni tus amigos, ni las circunstancias. Es una decisión personal. Es la decisión de permitir que Dios continúe trabajando en tu interior incluso cuando el proceso exige cambios incómodos. Porque la comodidad rara vez produce transformación. La transformación ocurre cuando estás dispuesto a aprender, corregir, crecer y avanzar. Y aquí llegas al punto más importante de todo este mensaje. Si Dios está limpiando tu mente, no te resistas al proceso. No te aferres a pensamientos que te destruyen. No alimentes ideas que limitan tu futuro. No sigas repitiendo historias que ya no representan la persona que estás llamado a ser. Empieza a cuidar lo que permites entrar en tu mente. Empieza a elegir con sabiduría aquello que escuchas. Empieza a fortalecer tu fe cada día. Empieza a llenar tus pensamientos con principios que te acerquen a tu propósito. Porque la vida que deseas construir comienza mucho antes de verse en el exterior. Comienza dentro de ti. Comienza en tu mente. Y cuando Dios limpia tu mente, algo extraordinario sucede. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos, esperanza donde antes veías derrota, dirección donde antes veías confusión y propósito donde antes veías incertidumbre. Por eso hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir alimentando los pensamientos que te mantienen estancado o puedes permitir que Dios transforme tu manera de pensar. Puedes seguir viviendo desde el miedo o comenzar a caminar desde la fe. Puedes seguir mirando hacia atrás o empezar a construir el futuro que Dios tiene preparado para ti. Da ese paso. Renueva tu mente, fortalece tu fe, corrige tus pensamientos y permite que Dios haga en tu interior la obra que cambiará para siempre todo lo que suceda en tu exterior. Porque cuando Dios limpia tu mente, tu vida no solamente mejora, tu vida comienza verdaderamente a transformarse. Y si aquello por lo que has estado llorando, esperando y pidiendo durante tanto tiempo no estuviera retrasado, sino preparándose, y si el silencio que tanto te desespera no fuera abandono, sino entrenamiento, la mayoría de las personas pierde la fe no porque Dios les haya dicho que no, sino porque Dios no respondió cuando ellas querían. Y ahí comienza el problema. No es la falta de bendición lo que destruye a una persona, es la incapacidad de esperar el momento correcto. Tú puedes soportar una prueba difícil, una crisis económica, una decepción amorosa o una puerta cerrada. Lo que realmente pone a prueba tu corazón es no saber cuándo terminará todo eso. Porque cuando no conoces la fecha, empiezas a dudar. Cuando no ves resultados, empiezas a cuestionarte. Cuando las semanas se convierten en meses y los meses en años, la mente comienza a fabricar pensamientos peligrosos. Empiezas a creer que Dios se olvidó de ti, que otros tienen más suerte, que quizá no eres suficiente o que tal vez tus oraciones nunca fueron escuchadas. Sin darte cuenta, la desesperación intenta ocupar el lugar de la fe. Pero quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente tu manera de vivir. Dios jamás trabaja con retrasos. Dios trabaja con propósitos. Tú ves el reloj, Dios ve el proceso. Tú observas el presente. Dios contempla el futuro completo. Tú quieres resultados inmediatos. Dios está construyendo algo eterno dentro de ti. Y cuando comprendes esta diferencia, dejas de pelear contra el tiempo y empiezas a caminar con Él,
porque la fe verdadera no consiste en creer cuando todo sale bien. La fe verdadera consiste en seguir avanzando cuando todavía no hay señales visibles de que algo esté ocurriendo. Observa la naturaleza. Ninguna semilla se convierte en árbol en una noche. Ninguna cosecha aparece al día siguiente de sembrar. Todo crecimiento importante ocurre en silencio. Debajo de la tierra, donde nadie puede verlo, la semilla está desarrollando raíces, y precisamente porque desarrolla raíces profundas puede sostener después frutos abundantes. Lo mismo sucede contigo. Muchas veces quieres que Dios te entregue el fruto mientras Él todavía está fortaleciendo las raíces. Quieres la recompensa antes de tener la capacidad de administrarla. Quieres llegar a la cima sin haber desarrollado la fortaleza necesaria para permanecer allí. Entonces te frustras porque las cosas no suceden rápido, sin darte cuenta de que la demora aparente es parte de la preparación. Hay personas que creen que la bendición consiste únicamente en recibir. Recibir dinero, oportunidades, reconocimiento, relaciones o éxito. Pero Dios entiende algo que muchos ignoran. Lo importante no es solamente recibir la bendición. Lo importante es convertirte en la persona capaz de sostenerla. Porque una bendición entregada antes de tiempo puede convertirse en una carga. Una oportunidad recibida sin preparación puede destruirte. Una responsabilidad demasiado grande para una mente inmadura puede terminar en fracaso. Por eso Dios no solamente trabaja en aquello que estás esperando, también trabaja en ti mientras esperas. Quizá ahora mismo estés atravesando una temporada donde nada parece avanzar. Has orado, has trabajado, has hecho sacrificios y aún así las puertas siguen cerradas. Miras a otros y parece que todo les sale bien. Observas cómo progresan mientras tú sigues enfrentando obstáculos. Y aunque intentas mantener una actitud positiva, hay días en los que te preguntas cuánto tiempo más tendrás que resistir. Es precisamente en esos momentos cuando necesitas recordar que las comparaciones son enemigas de la fe, porque cada persona tiene un proceso distinto, cada historia tiene un tiempo diferente. Cada propósito requiere una preparación específica. Lo que Dios está haciendo en otro no tiene nada que ver con lo que está construyendo en ti. Muchas veces deseas avanzar más rápido porque solo ves el resultado de los demás. Ves el éxito, pero no ves las noches de lucha. Ves la victoria, pero no ves las derrotas que tuvieron que superar. Ves la recompensa, pero no ves el precio que pagaron. Y cuando comparas tu capítulo actual con el capítulo final de otra persona, inevitablemente aparece la frustración. Sin embargo, Dios nunca te llamó a competir con nadie. Te llamó a desarrollar la mejor versión de ti mismo. Y ese desarrollo requiere tiempo. La cultura moderna te ha enseñado a querer todo inmediatamente. Resultados rápidos, respuestas rápidas, soluciones rápidas. Pero las cosas más valiosas de la vida siguen obedeciendo leyes que no pueden acelerarse. El carácter necesita tiempo. La sabiduría necesita tiempo. La madurez necesita tiempo, la confianza necesita tiempo y la fe también necesita tiempo. Por eso Dios utiliza las esperas como herramientas de formación. Mientras tú piensas que estás perdiendo tiempo, en realidad estás siendo transformado. Hay una diferencia enorme entre esperar con desesperación y esperar con propósito. La desesperación te paraliza, el propósito te fortalece. Cuando esperas con desesperación, cada día parece una carga. Cuando esperas con propósito, cada día se convierte en una oportunidad para crecer. La situación externa puede ser exactamente la misma, pero tu actitud cambia completamente. Ya no preguntas constantemente por qué tarda tanto. Empiezas a preguntarte qué puedes aprender durante el proceso. Ya no te enfocas únicamente en la meta. Comienzas a valorar la transformación que ocurre mientras avanzas. Porque la realidad es esta. Si Dios respondiera todas tus oraciones en el mismo instante en que las haces, probablemente nunca desarrollarías paciencia, disciplina ni confianza. Aprenderías a depender de los resultados, no de Dios. Aprenderías a creer solamente cuando las cosas salen como deseas. Pero la fe madura cuando continúas caminando, incluso cuando todavía no tienes respuestas. La fe se fortalece cuando sigues sembrando aunque aún no veas cosecha. La fe crece cuando decides confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias que te rodean. Y aquí aparece una de las lecciones más difíciles de aceptar, que el hecho de que algo tarde no significa que algo esté mal. Muchas veces interpretas la demora como un rechazo. Interpretas el silencio como una ausencia. Interpretas la espera como una señal de que nada ocurrirá. Sin embargo, en innumerables ocasiones, aquello que más valor tuvo en tu vida fue precisamente lo que más tiempo tomó construir. Las mejores relaciones, los aprendizajes más profundos,
Las victorias más significativas y los cambios más trascendentes no llegaron de manera instantánea. Fueron el resultado de procesos largos que te prepararon para recibir algo mucho mayor de lo que imaginabas. Por eso hoy necesitas recordar algo sencillo pero poderoso. Dios no está corriendo contra el reloj. Dios está trabajando en tu destino. Y cuando entiendes eso, tu ansiedad comienza a perder fuerza. Porque ya no dependes de fechas exactas para mantener la esperanza. Ya no condicionas tu fe a resultados inmediatos. Comienzas a comprender que incluso aquello que todavía no ves puede estar avanzando detrás del escenario. Mientras tú observas una puerta cerrada, Dios puede estar construyendo un camino completamente diferente. Mientras tú crees que todo está detenido, Dios puede estar alineando personas, circunstancias y oportunidades que aparecerán exactamente cuando deban aparecer. Y cuando llegue ese momento, entenderás que nada estuvo retrasado. Entenderás que cada espera tuvo sentido. Entenderás que cada lágrima, cada oración y cada día de incertidumbre formaron parte de una preparación mucho más grande de lo que podías comprender en aquel instante. Porque Dios nunca llega tarde. Él llega cuando el propósito está listo, cuando tú estás listo y cuando la bendición puede producir el fruto correcto en tu vida. Ahora bien, si realmente quieres comprender el tiempo de Dios, necesitas dejar de interpretar cada dificultad como una señal de fracaso. Porque una de las razones por las que muchas personas abandonan sus sueños, pierden la esperanza o se alejan de su propósito es que confunden los obstáculos con el final del camino. Creen que si algo es para ellas, todo debería ser fácil. Creen que si Dios está con ellas, no deberían enfrentar resistencia. Pero la realidad es exactamente la contraria. Muchas veces, los procesos más importantes son también los más exigentes. Piensa por un momento en tu propia vida. Las lecciones que más te han transformado probablemente no nacieron en los momentos de comodidad. Surgieron en medio de la incertidumbre, de la pérdida, del esfuerzo y de las temporadas donde no entendías lo que estaba ocurriendo. En esos momentos sentías que todo estaba en contra tuya, pero al mirar hacia atrás descubriste que precisamente allí estabas creciendo. Lo que parecía un castigo terminó siendo una preparación. Lo que parecía una demora terminó siendo protección. Lo que parecía una derrota terminó convirtiéndose en una lección que hoy te permite avanzar con más sabiduría. Dios tiene una perspectiva que supera por completo la visión humana. Tú ves una oportunidad y piensas que es la mejor. Dios ve 10 años más adelante. Tú te enfocas en el beneficio inmediato. Dios contempla las consecuencias futuras. Por eso, en ocasiones, aquello que tanto deseas no llega cuando lo pides. No porque sea malo, sino porque todavía no es el momento correcto. Y aunque tu corazón sea impaciente, la realidad es que un todavía no puede ser una de las mayores muestras de amor que Dios puede darte. Hay personas que recibieron demasiado pronto aquello que estaban pidiendo y terminaron perdiéndolo. No porque no fuera una bendición, sino porque no estaban preparadas para administrarla. El éxito sin carácter puede destruir, el dinero sin sabiduría puede desaparecer, el poder sin humildad puede corromper, las relaciones sin madurez pueden romperse. Por eso Dios no solamente se interesa en darte algo, se interesa en prepararte para conservarlo y multiplicarlo. Y aquí aparece una pregunta importante: ¿qué estás haciendo mientras esperas? Porque muchas personas convierten la espera en una excusa para detenerse. Dicen que actuarán cuando llegue la oportunidad, que cambiarán cuando aparezca la respuesta, que comenzarán cuando las circunstancias sean perfectas, pero los grandes cambios nunca ocurren de esa manera. Las personas que terminan viviendo el propósito de Dios son aquellas que siguen creciendo incluso cuando todavía no ven resultados. Mientras esperas, puedes fortalecer tu carácter. Mientras esperas, puedes aprender nuevas habilidades. Mientras esperas, puedes desarrollar disciplina, gratitud y paciencia. Mientras esperas, puedes convertirte en alguien más fuerte emocionalmente y más firme espiritualmente. Porque cuando la bendición llegue, encontrará a una persona distinta de la que comenzó el proceso. Y esa transformación será tan importante como la bendición misma. Muchas veces estás tan enfocado en alcanzar la meta que olvidas observar quién te estás convirtiendo durante el camino. Sin embargo, Dios presta más atención a tu transformación que a tus resultados. El mundo celebra logros visibles. Dios observa el crecimiento invisible. El mundo mide posiciones, ingresos y reconocimiento. Dios mide integridad, humildad, perseverancia y fe. Y cuando comienzas a entender esto, dejas de vivir obsesionado con los tiempos de los demás. Porque uno de los mayores enemigos de la paz es mirar constantemente la vida ajena. Ves personas que parecen avanzar más rápido. Ves puertas que se abren para otros mientras las tuyas permanecen cerradas.
Ves historias de éxito que te hacen cuestionar tu propio proceso. Pero lo que no puedes olvidar es que Dios no escribe historias en serie, escribe historias individuales. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo que llega hoy para alguien más puede estar destinado para ti en otro momento. La comparación te hace sentir atrasado cuando en realidad estás exactamente donde necesitas estar. Te hace creer que perdiste oportunidades cuando quizá estás siendo preparado para oportunidades más grandes. Te hace pensar que otros van delante de ti cuando en realidad cada uno está recorriendo un camino completamente diferente. La paz aparece cuando entiendes que no necesitas correr la carrera de nadie más. Solo necesitas avanzar fielmente en la tuya. Y hay algo más que debes recordar. La espera no significa inactividad de parte de Dios. Aunque no puedas verlo, siempre hay movimientos ocurriendo detrás de aquello que tus ojos alcanzan a percibir. Hay puertas que se están preparando. Hay personas que están siendo posicionadas, hay circunstancias que están cambiando, hay lecciones que todavía debes aprender, hay fortalezas que aún deben desarrollarse dentro de ti. La mayoría de las veces, los mayores milagros comienzan mucho antes de hacerse visibles. El problema es que las personas suelen abandonar el proceso justo antes de que aparezcan los resultados. Se cansan de esperar, se cansan de creer, se cansan de sembrar. Y cuando están a punto de ver la recompensa, renuncian porque interpretan el silencio como una respuesta negativa. Por eso la perseverancia es una cualidad tan poderosa. No porque garantice que todo ocurrirá exactamente como imaginas, sino porque te permite seguir avanzando mientras Dios continúa obrando. La perseverancia mantiene viva la esperanza cuando las emociones fluctúan. Mantiene firme la fe cuando las circunstancias parecen contradictorias. Mantiene el enfoque cuando las distracciones intentan desviarte. Quizá hoy te encuentres en una etapa donde todavía no ves aquello por lo que has estado orando. Tal vez las respuestas no han llegado con la velocidad que esperabas. Tal vez incluso has pensado en rendirte. Pero antes de hacerlo, recuerda cuántas veces en tu vida comprendiste el propósito de una situación solamente después de atravesarla. Recuerda cuántas puertas cerradas terminaron protegiéndote. Recuerda cuántos retrasos evitaron errores que más adelante habrían causado dolor. La sabiduría consiste en confiar incluso cuando no tienes toda la información. Consiste en seguir caminando aunque todavía no puedas ver el destino completo. Consiste en creer que Dios continúa trabajando aun cuando el proceso parece lento, porque la fe auténtica no depende de evidencias inmediatas. Depende de la convicción de que Dios sigue siendo fiel incluso en los periodos donde todo parece estar en pausa. Y cuando logras desarrollar esa confianza, algo extraordinario ocurre dentro de ti. La ansiedad comienza a disminuir, la desesperación pierde poder, la necesidad de controlar cada detalle desaparece poco a poco. Descubres que no necesitas conocer cada paso para seguir avanzando. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas para conservar la esperanza. Descubres que la paz no nace de saber exactamente cuándo llegará la bendición, sino de saber que Dios nunca deja inconcluso aquello que comenzó en tu vida. Porque aunque hoy no puedas verlo completamente, tu historia todavía se está escribiendo. Y muchas veces, las páginas más importantes se están preparando precisamente durante los capítulos donde parece que nada está sucediendo. Por eso, en lugar de preguntarte constantemente cuánto falta, comienza a preguntarte qué está formando Dios dentro de ti en este momento. Porque cuando cambias esa perspectiva, la espera deja de ser un castigo y se convierte en una escuela. Dejas de vivir frustrado por lo que aún no llega y empiezas a valorar lo que estás aprendiendo mientras llega. Quizá hoy no tengas todas las respuestas. Quizá todavía existan puertas cerradas, sueños pendientes y oraciones que parecen permanecer en silencio, pero no confundas el silencio con ausencia. No confundas la demora con abandono. No confundas la espera con fracaso. Muchas veces Dios está trabajando más intensamente cuando menos señales visibles existen. Mira tu vida. Has superado pruebas que en otro tiempo parecían imposibles. Has atravesado temporadas que pensabas que te destruirían. Has sobrevivido a momentos donde creías que no podrías continuar y aquí estás, más fuerte, más sabio y más preparado de lo que eras antes. Eso demuestra que Dios nunca dejó de acompañarte, incluso cuando no entendías el camino. La fe no consiste en recibir todo inmediatamente. La fe consiste en mantenerte firme mientras el proceso sigue desarrollándose. Consiste en seguir sembrando cuando aún no hay cosecha.
Consiste en seguir avanzando cuando todavía no puedes ver la meta completa. Y precisamente ahí es donde se construyen las personas extraordinarias, en los días comunes, en las temporadas silenciosas y en los momentos donde deciden confiar sin tener todas las explicaciones. Hoy tienes dos opciones. Puedes seguir peleando contra el tiempo, viviendo con ansiedad y desesperación por aquello que todavía no ocurre. O puedes decidir confiar en que Dios conoce el momento exacto para abrir cada puerta, responder cada oración y manifestar cada bendición. Así que levanta la cabeza, fortalece tu fe y continúa caminando. No abandones el proceso, no renuncies al propósito, no permitas que la impaciencia te robe lo que la perseverancia está construyendo. Porque cuando llegue el día que tanto has esperado, mirarás hacia atrás y comprenderás algo que hoy quizá todavía no puedes ver. Dios nunca llegó tarde, llegó exactamente en el momento perfecto. Y si decides creer esto desde hoy, deja de enfocarte en lo que falta y comienza a agradecer por lo que Dios ya está haciendo. Sigue avanzando, sigue creciendo y sigue confiando. Tu bendición no está perdida. Tu oportunidad no está cancelada. Tu historia aún no ha terminado. Lo mejor puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿Qué pasaría si descubrieras que muchas de las batallas que enfrentas no son problemas externos, sino guerras que se libran dentro de tu mente? ¿Qué pasaría si entendieras que el miedo que te paraliza, la ansiedad que te consume y la debilidad mental que te hace dudar de ti mismo no tienen el poder que tú les has otorgado durante tanto tiempo? La mayoría de las personas viven intentando cambiar sus circunstancias, pero muy pocas entienden que la verdadera transformación comienza cuando cambia la forma en que piensan. Y es precisamente ahí donde la fe en Dios se convierte en una fuerza extraordinaria. Tú puedes tener dinero y seguir viviendo con miedo. Puedes tener estudios y continuar lleno de inseguridades. Puedes tener talento y aún así sentirte incapaz de avanzar. Porque la fortaleza mental no nace de lo que posees. La fortaleza mental nace de aquello en lo que decides creer cuando todo parece estar en tu contra. Muchas personas creen que la fe es solamente una práctica religiosa. Piensan que la fe consiste en asistir a reuniones, repetir oraciones o conocer algunos versículos, pero la verdadera fe es mucho más profunda. La fe es una manera de interpretar la realidad. Es la capacidad de mirar una situación difícil y no permitir que esa situación defina tu destino. Cuando confías en Dios, tu mente comienza a funcionar de una manera diferente. Los problemas siguen existiendo, pero dejan de gobernarte. Las dificultades continúan apareciendo, pero ya no determinan tus emociones. La incertidumbre sigue presente, pero deja de controlar tus decisiones. El miedo siempre intentará hablarte. Siempre encontrará argumentos para convencerte de que no puedes, de que no eres suficiente, de que vas a fracasar. El miedo es especialista en fabricar escenarios negativos que todavía no existen. Te hace sufrir por situaciones que nunca ocurren. Te roba energía para enfrentar desafíos que aún no han llegado. Y si observas con atención, descubrirás algo interesante. El miedo rara vez se alimenta de hechos. El miedo se alimenta de suposiciones. Piensas que vas a fracasar antes de intentarlo. Piensas que te van a rechazar antes de hablar. Piensas que vas a perder antes de comenzar. Piensas que no podrás superar una dificultad antes de enfrentarla. La fe funciona exactamente en dirección contraria. Mientras el miedo te muestra todo lo que podría salir mal, la fe te recuerda que Dios sigue teniendo el control incluso cuando tú no entiendes lo que está ocurriendo. Por eso, una persona con fe no necesariamente tiene menos problemas. Lo que tiene es una perspectiva diferente frente a los problemas. Tú puedes mirar una montaña y pensar que es imposible escalarla, o puedes mirar la misma montaña y recordar que Dios te ha permitido superar obstáculos que antes parecían imposibles. La diferencia no está en la montaña. La diferencia está en la mentalidad. Muchos creen que la fortaleza mental consiste en endurecerse emocionalmente. Creen que ser fuerte significa no sentir dolor, no experimentar miedo o no pasar por momentos difíciles. Sin embargo, las personas más fuertes no son aquellas que nunca sienten temor. Son aquellas que avanzan a pesar del temor porque han aprendido a confiar en algo más grande que sus emociones. Tus emociones cambian constantemente. Un día te sientes motivado, otro día te sientes cansado, un día te sientes seguro, otro día aparecen las dudas. Si construyes tu vida sobre emociones cambiantes, terminarás viviendo una existencia inestable. Pero cuando construyes tu vida sobre la fe en Dios, encuentras una base firme que permanece incluso cuando todo a tu alrededor parece moverse. La ansiedad es uno de los mayores desafíos de esta generación.
Nunca antes las personas habían tenido tanto acceso a la información y al mismo tiempo tanta dificultad para encontrar paz. La mente ansiosa vive adelantándose al futuro. Quiere controlar todo, quiere saber cada detalle, quiere garantizar que nada salga mal. Pero la vida no funciona de esa manera. No puedes controlar cada circunstancia. No puedes prever cada situación. No puedes eliminar toda incertidumbre. Y cuando intentas hacerlo, terminas agotado. La ansiedad nace muchas veces de la ilusión de control. Quieres tener respuestas para todo. Quieres conocer el resultado antes de comenzar el proceso. Quieres seguridad absoluta antes de dar el primer paso. La fe te enseña algo diferente. Te enseña que no necesitas conocer todo el camino para dar el siguiente paso. No necesitas tener todas las respuestas para avanzar. No necesitas controlar el futuro para vivir con propósito. La fe no elimina las preguntas. La fe te permite seguir caminando aun cuando las preguntas siguen sin respuesta. Y ahí es donde comienza a desarrollarse una mente verdaderamente fuerte. Porque una mente fuerte no es la que tiene todas las certezas. Es la que continúa avanzando en medio de la incertidumbre. Piensa por un momento en todas las veces que Dios te ayudó a superar situaciones que parecían imposibles. Hubo momentos en los que creíste que no podrías levantarte. Momentos en los que pensaste que todo estaba perdido. Momentos en los que imaginaste que el dolor duraría para siempre. Sin embargo, aquí estás, respirando, aprendiendo, creciendo, avanzando. Muchas veces olvidamos las victorias que ya hemos obtenido. Recordamos fácilmente nuestras derrotas, pero olvidamos los milagros que hemos vivido. Recordamos las puertas cerradas, pero ignoramos las puertas que se abrieron cuando menos lo esperábamos. La fe fortalece tu mente porque te obliga a recordar, te recuerda que no estás solo, te recuerda que ya has superado otras tormentas, te recuerda que tu historia todavía no ha terminado. El problema es que muchas personas alimentan diariamente sus miedos y dejan morir su fe. Se levantan escuchando noticias negativas. Pasan horas consumiendo contenido que genera preocupación. Se rodean de personas que constantemente hablan de fracaso, escasez y desesperanza. Después se preguntan por qué se sienten débiles mentalmente. Tu mente funciona de manera similar a un jardín. Aquello que alimentas crece, aquello que descuidas muere. Si alimentas constantemente pensamientos de derrota, la derrota crecerá. Si alimentas constantemente pensamientos de miedo, el miedo crecerá. Pero si alimentas tu fe cada día, la fe también crecerá. Y cuando la fe crece, ocurre algo extraordinario. Tu perspectiva cambia, tu manera de reaccionar cambia, tu forma de enfrentar los desafíos cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no eres la misma persona frente a esos problemas. La verdadera fortaleza mental no consiste en tener una vida fácil. Consiste en desarrollar una mente que no se derrumba cuando la vida se vuelve difícil. Y esa fortaleza comienza cuando decides confiar en Dios más que en tus temores. Porque el miedo te habla de limitaciones. La fe te habla de posibilidades. El miedo te muestra obstáculos. La fe te muestra propósito. El miedo te mantiene inmóvil. La fe te impulsa a avanzar. Y cuando aprendes a caminar por fe, descubres que eras mucho más fuerte de lo que imaginabas. Pero existe algo que debes entender si realmente quieres fortalecer tu mente. La fe no crece en los momentos fáciles. La fe crece cuando todo parece ir en contra de lo que esperabas. Es fácil confiar cuando las cosas salen bien. Es fácil mantener la calma cuando no existen problemas. Es fácil hablar de esperanza cuando el camino está despejado. El verdadero desafío aparece cuando los planes se derrumban, cuando llegan noticias que no esperabas, cuando las puertas se cierran y cuando las respuestas parecen tardar demasiado. Es ahí donde muchas personas abandonan, no porque no tengan capacidad, no porque no tengan talento, no porque Dios las haya abandonado. Abandonan porque permiten que la dificultad se convierta en una prueba de que todo está perdido. Y precisamente ahí es donde la fe marca la diferencia. Porque la fe no interpreta los problemas como el final de la historia. La fe entiende que los problemas son parte del proceso. Mira, cualquier historia de crecimiento, de transformación o de éxito, ninguna fue construida sobre la comodidad permanente. Ninguna nació en la ausencia de desafíos. Cada persona que desarrolló fortaleza tuvo que enfrentar momentos donde parecía que no podía continuar. La diferencia estuvo en que decidió seguir avanzando.
Y tú también tendrás que tomar esa decisión. Porque llegará el día en que no tendrás todas las respuestas. Llegará el día en que sentirás cansancio. Llegará el día en que las emociones no estarán a tu favor. Llegará el día en que tus pensamientos intentarán convencerte de que renuncies. Y cuando eso ocurra, no podrás depender únicamente de lo que sientes. Tendrás que depender de lo que crees. Esa es una de las mayores diferencias entre una mente débil y una mente fortalecida por la fe. La mente débil toma decisiones basándose únicamente en emociones temporales. La mente fortalecida por la fe toma decisiones basándose en principios permanentes. Porque las emociones cambian. Hoy puedes sentirte motivado y mañana no. Hoy puedes sentir confianza y mañana experimentar dudas. Hoy puedes sentir fuerza y mañana experimentar agotamiento. Si tu vida depende únicamente de cómo te sientes, terminarás siendo arrastrado por cada cambio emocional. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, desarrollas estabilidad. No porque desaparezcan las emociones difíciles, sino porque dejan de gobernarte. Muchas personas creen que la ansiedad es únicamente un problema emocional. Sin embargo, en muchos casos, la ansiedad también se alimenta de una obsesión por controlar todo. Quieres controlar el resultado, quieres controlar el tiempo, quieres controlar las decisiones de otras personas, quieres controlar situaciones que están fuera de tus manos. Y mientras más intentas controlar lo incontrolable, más agotada se vuelve tu mente. La fe rompe ese ciclo. La fe te enseña a asumir tu responsabilidad sin intentar ocupar el lugar de Dios. Tú haces tu parte, te esfuerzas, trabajas, aprendes, perseveras, pero entiendes que existen cosas que no dependen de ti. Y cuando comprendes eso, una carga enorme cae de tus hombros, porque dejas de vivir bajo la presión de creer que debes resolver absolutamente todo. Comienzas a caminar con una confianza diferente, no una confianza basada en tus recursos, no una confianza basada en tus contactos, no una confianza basada en la suerte, una confianza basada en la certeza de que Dios sigue guiando tu camino incluso cuando no puedes verlo con claridad. Y esa confianza transforma tu manera de pensar. De repente los obstáculos ya no parecen montañas imposibles, siguen siendo desafíos, siguen siendo reales, pero dejan de parecer invencibles, porque ahora sabes que tu fuerza no depende únicamente de ti. Observa cómo actúan las personas dominadas por el miedo. Antes de intentar algo, ya están pensando en el fracaso. Antes de comenzar, ya están imaginando el peor escenario posible. Antes de avanzar, ya están buscando razones para detenerse. Es como si vivieran constantemente esperando que algo salga mal. Y cuando vives así, tu mente termina agotándose. Tu energía desaparece, tu entusiasmo se reduce, tu capacidad para actuar disminuye. No porque el problema sea más grande, sino porque el miedo se volvió más grande dentro de ti. Por eso la batalla principal no consiste en cambiar las circunstancias primero, consiste en cambiar lo que permites que ocupe espacio en tu mente. Cada pensamiento que alimentas se fortalece, cada idea que repites crece, cada creencia que aceptas termina influyendo en tus decisiones. Si alimentas constantemente el miedo crecerá. Si alimentas constantemente la desesperanza crecerá. Pero si alimentas tu fe también crecerá. Y cuando la fe crece, tu manera de enfrentar la vida cambia radicalmente. Empiezas a interpretar las dificultades de forma diferente. Lo que antes parecía una derrota definitiva, ahora puede convertirse en una lección. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora puede convertirse en una oportunidad para crecer. Lo que antes parecía una razón para rendirte, ahora puede convertirse en una razón para confiar más profundamente en Dios. Ese cambio de perspectiva tiene un impacto enorme sobre tu fortaleza mental. Porque la mente no se fortalece únicamente por lo que vive. Se fortalece por la manera en que interpreta lo que vive. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma dificultad. Una sale destruida, la otra sale fortalecida. La diferencia muchas veces no está en la situación, está en la interpretación, está en la fe, está en la confianza, está en la convicción de que Dios todavía tiene el control. Y cuando esa convicción se vuelve parte de tu vida, comienzas a experimentar una paz que muchas personas no logran comprender. No porque desaparezcan los problemas, no porque todo sea perfecto, sino porque entiendes que tu tranquilidad no depende de que todo salga exactamente como planeaste. Depende de saber quién dirige tu camino. Esa paz es una de las mayores evidencias de una mente fortalecida por la fe.
Porque cualquiera puede sentirse tranquilo cuando todo marcha bien, pero mantener la calma en medio de la incertidumbre requiere una fuerza diferente. Requiere una confianza que va más allá de la lógica humana. Requiere una seguridad que no nace de las circunstancias. Requiere una relación profunda con Dios. Y mientras más profunda sea esa relación, más difícil será que el miedo controle tu vida. Porque comenzarás a recordar algo fundamental. Dios ya te ha sostenido antes. Has superado dificultades que parecían imposibles. Has atravesado momentos que pensabas que te destruirían. Has sobrevivido a etapas donde creías que no podrías continuar. Y aquí estás. ¿Sigues de pie? ¿Sigues avanzando? ¿Sigues respirando? ¿Sigues teniendo oportunidades? Cuando recuerdas eso, tu confianza se fortalece. Porque entiendes que el mismo Dios que te sostuvo ayer puede sostenerte hoy y también mañana. Y esa certeza empieza a reemplazar la ansiedad, empieza a reemplazar el temor, empieza a reemplazar la inseguridad, empieza a reemplazar la debilidad mental. Poco a poco descubres que la verdadera fortaleza no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en seguir caminando aunque todavía no las tengas. Consiste en avanzar aunque el panorama no esté completamente claro. Consiste en confiar incluso cuando no puedes ver el resultado final. Ahí es donde la fe comienza a convertirse en una fuerza capaz de transformar por completo tu mente. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a descubrir algo que cambia por completo la manera en que enfrentas la vida. La fe no es solamente una creencia, la fe es una decisión diaria. Porque habrá días en los que despertarás lleno de energía y confianza, pero también habrá días en los que sentirás dudas, días en los que las respuestas no llegarán tan rápido como esperabas, días en los que parecerá que tus esfuerzos no están dando resultados, días en los que la ansiedad intentará regresar y convencerte de que nada está funcionando. Es precisamente en esos días donde la fe demuestra su verdadero valor. No cuando todo es fácil, no cuando todo sale bien, no cuando tienes todas las garantías. La fe demuestra su fuerza cuando decides confiar aún en medio de la incertidumbre. Porque confiar en Dios cuando todo es favorable no requiere demasiado esfuerzo. Pero confiar cuando el camino es difícil, cuando las emociones son intensas y cuando las circunstancias parecen contradictorias, ahí es donde comienza a formarse una mente verdaderamente fuerte. Y debes entender algo importante. La fortaleza mental no aparece de la noche a la mañana. No es un interruptor que activas una vez y permanece encendido para siempre. Es una construcción diaria. Se desarrolla cada vez que eliges confiar en lugar de desesperarte. Se fortalece cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte. Crece cada vez que decides alimentar tu fe en lugar de alimentar tus temores. Muchas personas esperan sentirse fuertes para actuar, pero la realidad es exactamente la contraria. Te vuelves fuerte cuando actúas a pesar de sentir debilidad. Te vuelves valiente cuando avanzas a pesar del miedo. Te vuelves resiliente cuando decides levantarte después de cada caída. Y te vuelves una persona de fe cuando eliges confiar en Dios incluso cuando todavía no entiendes todo lo que está ocurriendo. Ese es el proceso. No existe otro camino, porque si esperas a que desaparezcan todas las dudas para actuar, probablemente nunca actuarás. Si esperas a que desaparezca completamente el miedo para avanzar, probablemente nunca avanzarás. Si esperas a sentirte completamente preparado para comenzar, probablemente pasarán años sin que des el primer paso. La fe te enseña algo diferente. Te enseña a caminar mientras aprendes. Te enseña a confiar mientras creces. Te enseña a avanzar mientras Dios trabaja en tu vida. Y eso cambia completamente tu mentalidad, porque dejas de enfocarte en todo lo que te falta. Empiezas a valorar todo lo que ya tienes. Dejas de concentrarte únicamente en los problemas. Empiezas a reconocer las oportunidades. Dejas de vivir obsesionado con aquello que podría salir mal. Empiezas a prepararte para aquello que puede salir bien. Y esa transformación interior tiene consecuencias enormes. Porque una mente dominada por el miedo siempre encontrará razones para detenerse. Pero una mente fortalecida por la fe siempre encontrará razones para continuar. Eso no significa ignorar la realidad. No significa fingir que los problemas no existen. No significa actuar de manera irresponsable. Significa mirar la realidad completa. Sí, existen desafíos. Sí, existen obstáculos. Sí, existen momentos difíciles. Pero también existe un Dios capaz de sostenerte mientras los atraviesas. Y cuando esa verdad se vuelve parte de tu manera de pensar, ocurre algo extraordinario.
Tu paz deja de depender de las circunstancias. Tu confianza deja de depender de los resultados inmediatos. Tu estabilidad deja de depender de lo que otros piensen. Tu fortaleza deja de depender de emociones pasajeras. Comienzas a construir tu vida sobre una base mucho más sólida, una base que permanece firme incluso cuando llegan las tormentas, porque las tormentas seguirán llegando, los problemas seguirán apareciendo, los desafíos seguirán formando parte de la vida, pero ya no tendrán el mismo poder sobre ti, ya no podrán controlar cada una de tus decisiones, ya no podrán determinar tu futuro, ya no podrán robarte la esperanza con la misma facilidad, porque ahora sabes dónde está puesta tu confianza. Y esa confianza te permite seguir avanzando cuando otros se detienen, te permite perseverar cuando otros abandonan, te permite mantener la calma cuando otros se desesperan, te permite conservar la esperanza cuando otros solamente ven oscuridad. Eso es fortaleza mental, no la ausencia de problemas, no la ausencia de emociones difíciles, no la ausencia de incertidumbre. La verdadera fortaleza mental consiste en mantener la dirección correcta incluso cuando las circunstancias intentan desviarte. Y la fe es una de las herramientas más poderosas para lograrlo, porque la fe te recuerda constantemente que tu historia todavía no ha terminado. Lo que hoy parece una derrota puede convertirse en una lección. Lo que hoy parece una pérdida puede transformarse en crecimiento. Lo que hoy parece un obstáculo puede convertirse en el puente que te lleve a una nueva etapa. Dios tiene una perspectiva que va mucho más allá de lo que tú puedes ver en este momento. Por eso la fe te permite seguir caminando cuando todavía no entiendes todo. Te permite mantener la esperanza cuando todavía no ves el resultado. Te permite continuar cuando otros ya habrían renunciado. Y quizás eso es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Quizás llevas demasiado tiempo alimentando tus preocupaciones. Quizás llevas demasiado tiempo escuchando las voces del miedo. Quizás llevas demasiado tiempo permitiendo que la ansiedad ocupe un espacio que le pertenece a la confianza. Pero la buena noticia es que puedes comenzar a cambiar eso desde hoy. No mañana, no cuando las circunstancias mejoren, no cuando desaparezcan todos los problemas. Hoy puedes decidir qué pensamientos vas a alimentar. Puedes decidir dónde vas a poner tu atención. Puedes decidir si continuarás fortaleciendo tus miedos o comenzarás a fortalecer tu fe, porque aquello que alimentas crece. Si alimentas la preocupación, crecerá la preocupación. Si alimentas la inseguridad, crecerá la inseguridad. Pero si alimentas tu relación con Dios, crecerá tu confianza, crecerá tu paz, crecerá tu fortaleza, crecerá tu capacidad para enfrentar cualquier desafío. Y cuando eso ocurra, descubrirás algo extraordinario. Las circunstancias quizás no cambien de inmediato, los problemas quizás no desaparezcan de un día para otro, los desafíos quizás sigan presentes, pero tú ya no serás la misma persona. Tu mente será más fuerte, tu corazón será más firme, tu confianza será más profunda y tu fe será más grande que tus temores. Por eso hoy quiero dejarte con una decisión clara. No permitas que el miedo siga escribiendo tu historia. No permitas que la ansiedad siga definiendo tus pensamientos. No permitas que la debilidad mental determine hasta dónde puedes llegar. Comienza a fortalecer tu fe cada día. Busca a Dios con constancia. Confía en Él incluso cuando no entiendas el proceso. Recuerda las veces que ya te sostuvo. Recuerda las veces que abrió caminos donde parecía no haber salida. Y cada vez que el miedo intente hablar más fuerte, responde con una convicción aún mayor. Dios sigue conmigo, Dios sigue guiándome y Dios todavía no ha terminado su obra en mi vida. Si decides vivir con esa certeza, descubrirás que la fe no solamente transforma tu espíritu, también fortalece tu mente, renueva tu perspectiva y te da la fuerza necesaria para seguir avanzando con valentía hacia el propósito que Dios tiene preparado para ti.